Hubo un tiempo en el que hablar de Nery Castillo era hablar de una de las grandes esperanzas del fútbol mexicano. Tenía velocidad, desborde, atrevimiento, técnica y ese tipo de talento que no se ve todos los días. Era de esos jugadores que apenas tocaban la pelota y ya te hacían pensar que algo distinto podía pasar. Muchos lo veían como un futbolista llamado a marcar una época. Un jugador con nivel europeo, con personalidad, con condiciones para competir en la élite y con esa chispa que ilusionaba tanto a la afición mexicana como a quienes seguían su carrera fuera del país. Pero el fútbol tiene historias muy crueles. Porque a veces no basta con tener talento. A veces no basta con brillar en un torneo. A veces no basta con que el mundo entero empiece a hablar de ti. Hay carreras que parecen hechas para la grandeza, y aún así terminan derrumbándose. Y la de Nery Castillo es exactamente una de esas. Hoy vamos a recorrer, de manera lineal, la historia de un futbolista que parecía destinado a convertirse en figura histórica, pero que terminó convertido en uno de los casos más tristes, frustrantes y desconcertantes del fútbol mexicano. Esta no es solo la historia de un jugador que se apagó. Es la historia de una promesa que parecía tocar el cielo y que, por una mezcla de decisiones, presión, contexto y caída deportiva, terminó muy lejos de lo que un día prometió. Esta es la historia de Nery Castillo. Para entender por qué la historia de Nery Castillo duele tanto, primero hay que entender lo que representó. No era cualquier jugador, no era una promesa inflada por la prensa sin fundamentos. No era un producto inventado por una buena campaña mediática. Nery realmente tenía cosas especiales. Era explosivo, rápido, encarador y técnicamente muy capaz. Tenía una forma de jugar que llamaba mucho la atención porque no parecía el típico futbolista conservador o predecible. Le gustaba ir al frente, retar rivales, romper líneas, inventar. Y eso en el fútbol siempre enamora. Además, su perfil generaba todavía más curiosidad. Era un futbolista mexicano que hizo gran parte de su desarrollo fuera del radar tradicional del fútbol nacional, lo que lo hacía todavía más llamativo para la afición y para los medios. Había una sensación de misterio alrededor suyo, como si fuera una joya escondida, como si México tuviera de pronto a un jugador distinto, menos domesticado por el entorno local y más conectado con el fútbol europeo. Eso alimentó muchísimo la ilusión. Porque en un país como México, donde cada generación busca desesperadamente a su siguiente gran figura ofensiva, Nery apareció como una especie de respuesta. Como ese jugador capaz de cambiar partidos por sí solo. Como ese nombre que podía ilusionar a una afición acostumbrada a la irregularidad. Poco a poco su nombre empezó a pesar más. Y no solo por lo que prometía, sino por lo que ya estaba mostrando. Su crecimiento fue generando conversación. La expectativa empezó a subir. Y el público comenzó a sentir que ahí había algo serio. No una moda, no un espejismo, algo serio. Y justamente ahí comenzó la primera parte de la tragedia. Porque cuanto más grande se hace la expectativa, más duro puede ser el golpe cuando la realidad no la sostiene. Uno de los aspectos más fuertes de la historia de Nery Castillo es que su talento no solo se veía prometedor en papel. Se veía real en la cancha. Y eso cambia todo. Hay futbolistas que ilusionan por estadísticas. Otros por fama, otros porque alguien importante habla bien de ellos. Pero Nery ilusionaba porque, cuando lo veías jugar, entendías por qué la gente se emocionaba. Tenía cambio de ritmo, tenía descaro, tenía ese toque impredecible que vuelve locos a los defensores y que enciende a la tribuna. No era un jugador gris, no era uno más, se sentía especial, y en el imaginario del aficionado mexicano empezó a construirse una idea muy poderosa. Que Nery podía ser uno de esos talentos distintos, de exportación, de nivel internacional, de los que podían hacer ruido en cualquier escenario. México necesitaba figuras así, necesitaba jugadores que no solo compitieran, sino que también impresionaran, que no solo cumplieran, sino que emocionaran. Y Nery encajaba perfecto en ese deseo colectivo. Su estilo de juego le daba una identidad muy atractiva. Parecía ese tipo de delantero o atacante que en cualquier momento podía sacar una genialidad. Y cuando un futbolista tiene ese perfil, la gente no solo lo sigue, la gente proyecta en él un futuro enorme. Entonces comenzaron las comparaciones, comenzaron las expectativas, comenzó la narrativa del próximo gran crack mexicano. Y ahí es donde el caso se vuelve tan triste. Porque Nery no fue un futbolista cualquiera que tuvo una mala racha. Fue un jugador al que se le vio madera de estrella. Y eso hace que su caída se sienta mucho más dolorosa. Porque cuando alguien promete poco y cumple poco, no pasa gran cosa. Pero cuando alguien promete muchísimo, y termina muy lejos de eso, la sensación de fracaso pesa mucho más.
Si hubo un momento en que Nery Castillo se volvió verdaderamente gigante para el imaginario del aficionado mexicano, fue cuando apareció con fuerza en la selección. Ahí fue donde dejó de ser solo una promesa interesante. Ahí fue donde empezó a verse como una realidad capaz de cambiar el destino de partidos importantes. Su participación con México le dio una exposición brutal. Y también le dio algo todavía más importante: validación emocional con la afición. Porque no es lo mismo brillar lejos, en clubes o contextos que muchos no siguen de cerca, que hacerlo con la camiseta nacional. La selección mexicana tiene un peso simbólico enorme. Ahí es donde los jugadores quedan marcados para bien o para mal. Y Nery tuvo momentos en los que parecía hecho para ese escenario. Transmitía atrevimiento, no se veía intimidado. Parecía de esos futbolistas a los que no les pesa la camiseta, sino que la camiseta les potencia el carácter. Eso hizo que muchísima gente se subiera todavía más al barco. La idea empezó a tomar fuerza. México tenía un jugador diferente. Uno capaz de romper el molde. Uno que no parecía jugar con miedo. Uno que, de verdad, podía dar el salto grande. Pero también es cierto que ahí empezó otra presión. Porque cuando un jugador se vuelve símbolo de esperanza nacional, ya no se le mide como a los demás. Se le exige más, se le analiza más, se le espera más, y cuando la narrativa se dispara tan rápido, también se vuelve más difícil sostenerla. Sin embargo, en ese momento, casi nadie quería pensar en eso. La emoción era demasiado grande, el talento era demasiado visible, y el sueño era demasiado seductor. Todo parecía alineado para que Nery Castillo se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Y entonces llegó el torneo que consolidó todavía más esa sensación. Para muchísimos aficionados mexicanos, uno de los momentos más fuertes en la carrera de Nery Castillo fue su irrupción en la Copa América de 2007. Ese torneo fue clave, porque ahí dejó de ser solamente una promesa interesante para convertirse, a ojos de muchos, en uno de los jugadores más emocionantes que tenía México. Su actuación generó ruido de verdad, no solo porque jugó bien, no solo porque mostró calidad, sino porque transmitió algo muy valioso en el fútbol: personalidad. Había carácter en su manera de encarar. Había seguridad, había talento, pero también atrevimiento. Y cuando un jugador mexicano aparece así en un torneo internacional, la ilusión se dispara por completo. Muchos sintieron que ahí estaban haciendo una estrella. Que por fin México tenía un jugador ofensivo capaz de competir con cualquiera. Que por fin se veía un futbolista diferente, de talla mayor. Ese fue probablemente el punto más alto de la ilusión colectiva alrededor de Nery Castillo. Y tiene lógica. Porque ahí se juntó todo: juventud, talento, personalidad, escenario internacional y validación pública. Era el momento perfecto para pensar que lo mejor apenas comenzaba. En ese instante, la pregunta no era si Nery iba a tener una gran carrera. La pregunta era qué tan grande iba a ser. Y eso es brutal cuando lo ves con distancia. Porque el fútbol es experto en fabricar expectativas, pero también en destruirlas sin piedad. En 2007 parecía que Nery estaba entrando a la élite del fútbol mexicano. Parecía que el futuro le pertenecía. Parecía que estaba destinado a convertirse en referente durante años. Pero muchas veces el momento en que más cerca estás de la grandeza también es el momento en que más fácil es perderte. Y en el caso de Nery, lo que vino después no fue la consolidación esperada. Fue el inicio de un desgaste. Después de ese impulso, la lógica decía que Nery Castillo tenía todo para escalar. Y en teoría, eso fue lo que pasó. Su carrera lo llevó a escenarios grandes. A clubes importantes. A una vitrina donde, supuestamente, iba a terminar de consolidarse como un jugador de élite. Pero aquí comenzó una parte decisiva del problema. Porque en el fútbol, dar el salto no significa sostenerlo. Una cosa es llegar a un contexto más grande. Y otra muy distinta es convertirte en pieza importante dentro de él. El caso de Nery refleja muy bien algo que pasa mucho con jugadores talentosos. A veces el ascenso ocurre tan rápido, y la expectativa crece tanto, que el futbolista queda atrapado entre lo que la gente cree que ya es, y lo que en realidad todavía no termina de ser. En otras palabras, Nery llegó a un punto donde todos esperaban que explotara de inmediato. Pero el fútbol europeo, los clubes grandes, la competencia interna, los ritmos distintos y la presión no perdonan. Y ahí es donde muchos jugadores descubren una verdad muy dura. El talento te abre puertas, pero no te garantiza permanencia. Lo que vino después fue una trayectoria mucho más irregular de lo que se esperaba. Movimientos, cambios, etapas inestables, intentos de encajar y una sensación cada vez más clara de que su carrera estaba entrando en una zona rara. Ya no había una línea ascendente limpia. Ya no había esa lógica de crecimiento natural.
Empezaron las pausas, los cuestionamientos y la duda. Y cuando la duda entra en la carrera de un futbolista que prometía ser estrella, el entorno cambia por completo. La misma prensa que antes celebraba empieza a cuestionar. La misma afición que antes se ilusionaba empieza a inquietarse. Y el propio jugador entra en una espiral donde cada decisión pesa más. Con Neri, la sensación comenzó a cambiar. Ya no era solo, ¿qué gran futuro tiene? Empezó a aparecer el, ¿por qué no termina de explotar? Y esa pregunta lo persiguió durante años. Cuando una carrera se descarrila, casi nunca es por una sola razón. Y el caso de Neri Castillo parece justamente eso. Una combinación de factores que, juntos, terminaron ahogando una carrera que tenía todo para ser mucho más grande. Primero está la irregularidad deportiva. Ese es el punto más obvio. No logró sostener un nivel alto durante el tiempo suficiente como para consolidarse donde debía consolidarse. Y cuando eso ocurre, el jugador empieza a moverse más, a buscar más respuestas, a entrar en contextos menos estables. Después está el tema del entorno y las decisiones. En el fútbol muchas carreras se definen no solo por el talento del jugador, sino por las decisiones tomadas alrededor suyo. ¿Qué club eliges? ¿En qué momento te mueves? ¿Quién te rodea? ¿Cómo se administra tu crecimiento? ¿Cómo se maneja tu presión? A veces una mala decisión no destruye una carrera, pero varias malas decisiones encadenadas sí pueden hacerlo. Y con Neri quedó la sensación, para muchísima gente, de que algo nunca terminó de acomodarse. Como si el talento estuviera ahí, pero la estructura alrededor no ayudara. Como si hubiera capacidad, pero no estabilidad. Como si hubiera condiciones, pero no dirección. También hay que decir algo más. Cuando un jugador tiene un estilo tan explosivo y tan emocional, muchas veces su carrera depende mucho de la confianza. Si la confianza se rompe, el rendimiento se cae más rápido. Y Neri parecía de esos futbolistas que necesitaban sentirse sueltos, protagonistas, encendidos. Cuando eso no ocurría, su juego perdía brillo. Entonces la irregularidad dejó de ser una etapa y se volvió un patrón. Y ahí fue donde la tragedia futbolística comenzó a sentirse de verdad. Porque el problema ya no era que no hubiera llegado a la cima. El problema era que cada vez se veía más lejos de lo que alguna vez prometió. Una de las cosas más duras al revisar la historia de Neri Castillo es ver cómo su carrera empezó a fragmentarse. Y eso en el fútbol es gravísimo. Hay jugadores que no llegan a ser cracks mundiales, pero construyen carreras sólidas, coherentes, respetables. No tocan el cielo, pero dejan una trayectoria estable. El problema con Neri es que ni ocurrió la explosión total que muchos esperaban. Ni tampoco se consolidó esa segunda vía de estabilidad. Su carrera fue entrando en etapas cada vez más confusas. Más difíciles de leer, más desconectadas del destino que parecía tener. Cada nuevo paso se sentía menos como una evolución y más como una búsqueda. Una búsqueda de encontrar el lugar correcto, el contexto correcto, el renacer correcto. Y cuando un futbolista vive demasiado tiempo buscando reencontrarse, muchas veces eso significa que ya se perdió antes de encontrar el siguiente destino. Eso fue desgastando su imagen. Ya no se hablaba de él como una realidad ascendente. Se hablaba de él como un ¿qué pudo haber sido? Y esa frase es terrible. Porque, ¿qué pudo haber sido?, es una de las formas más crueles en las que el fútbol recuerda a los talentos desperdiciados o inacabados. No es olvido total, pero tampoco es consagración. Es algo peor. Es quedar atrapado en el terreno de la promesa incumplida. Neri empezó a cargar con eso. Con el recuerdo de lo que fue en su mejor momento. Con la comparación entre su techo imaginado y su realidad concreta. Con esa sensación permanente de que algo faltó, algo falló o algo se rompió demasiado pronto. Y la gente nunca le perdonó del todo esa distancia entre expectativa y realidad. Porque el aficionado suele ser muy duro con los jugadores que prometen demasiado y terminan dando menos de lo esperado. No importa que la carrera de un futbolista tenga matices. Cuando el relato dominante se vuelve, no cumplió, es muy difícil escapar de eso. Y Neri quedó preso de esa narrativa. Otra parte dolorosa de esta historia fue ver cómo el nombre de Neri, que alguna vez sonó a gran figura, comenzó a apagarse. No de golpe, no con un solo momento dramático, sino poco a poco, y esa es una de las formas más tristes en que una carrera puede derrumbarse. No como un escándalo gigantesco que sacude todo, sino como un desgaste lento, una pérdida gradual de peso, de protagonismo, de relevancia. Su regreso a contextos más cercanos al fútbol mexicano o su paso por distintos equipos no tuvo el efecto de renacimiento que muchos esperaban. La narrativa del «todavía puede volver» se fue apagando con el tiempo. Y en lugar de eso empezó a instalarse otra mucho más dura.
La de que Neri ya no iba a volver a ser ese jugador que alguna vez deslumbró a todos. Eso es devastador para cualquier futbolista. Porque una cosa es no llegar a la cima. Pero otra mucho más dura es haber estado tan cerca, haber hecho creer a todos que ibas a lograrlo, y luego ver cómo la carrera se va diluyendo sin una gran redención. En ese punto ya no se hablaba de una mala etapa. Se hablaba de una caída. Y el silencio alrededor de un jugador también dice mucho. Cuando dejas de ser noticia por tu fútbol, cuando la conversación se apaga, cuando el público empieza a recordarte más por el pasado que por el presente, el proceso de desaparición simbólica ya comenzó. Eso también le pasó a Neri. Su nombre dejó de sonar como presente y quedó cada vez más convertido en recuerdo. En anécdota, en nostalgia, en ejemplo de un talento que pudo haber sido enorme. Y para un futbolista que alguna vez tocó el entusiasmo colectivo de todo un país, eso pesa muchísimo. Cuando se habla de tragedia en la vida de un exfutbolista, mucha gente piensa de inmediato en ruina económica, enfermedad, escándalos o algún caso extremo. Pero en el fútbol hay otro tipo de tragedia. Una tragedia profundamente deportiva, emocional e identitaria. La tragedia de no convertirte en lo que parecías destinado a ser. Y esa, para muchos, es la tragedia de Neri Castillo. Porque lo que duele de su historia no es solo que no haya tenido una carrera más grande. Lo que duele es que durante un momento pareció claro que sí podía tenerla. La distancia entre lo que fue y lo que pudo ser es gigantesca. Ese es el corazón de esta historia. Neri no es recordado como un jugador limitado que hizo lo que pudo. Es recordado como un talento enorme que dejó la sensación de haber quedado a la mitad del camino. Y esa clase de recuerdo es muy pesada. Porque el público nunca deja de imaginar la versión alternativa. La carrera que pudo haber construido. Los clubes donde pudo triunfar. La selección en la que pudo marcar una era. Los torneos donde pudo ser referente. Cada vez que alguien recuerda su nombre, vuelve ese ejercicio de imaginación. ¿Te acuerdas de Neri? ¿Qué jugador pudo haber sido? Y ese, pudo haber sido, lo acompaña hasta hoy. No hace falta inventar tragedias inexistentes para entender lo duro de su caso. La propia historia de su carrera ya tiene suficiente peso. Porque hay talentos que fracasan silenciosamente. Y en el silencio queda la verdadera herida. La de no haber llegado. La de no haber sostenido. La de no haber convertido el brillo inicial en legado duradero. Esa es la tragedia futbolística de Neri Castillo. A los 42 años, el nombre de Neri Castillo sigue provocando algo muy particular en los aficionados al fútbol mexicano. No provoca indiferencia total, pero tampoco provoca la admiración plena que acompaña a las grandes leyendas. Provoca otra cosa. Provoca una mezcla de nostalgia, frustración y desconcierto. Nostalgia por lo que mostró, frustración por lo que no fue, y desconcierto por cómo un talento tan fuerte terminó tan lejos de lo que prometía. Esa es la razón por la que su historia sigue siendo tan comentada. Porque el fútbol nunca olvida del todo a los jugadores que hicieron soñar. Y Neri hizo soñar a muchísima gente. Hizo creer que venía una estrella distinta. Hizo pensar que México tenía en sus manos a un atacante fuera de serie. Hizo imaginar una carrera de élite. Pero al final, su historia no terminó escrita como la de una gran leyenda. Terminó escrita como la de una oportunidad que se fue deshaciendo con el tiempo. Y quizá por eso duele tanto. Porque en un deporte donde todos hablan de los que triunfaron, hay historias que pesan más precisamente por lo contrario. Por lo que faltó, por lo que no llegó, por lo que se quedó a medio camino. La de Neri Castillo es una de esas. No solo por su talento. No solo por la expectativa. Sino porque representa una de las preguntas más duras del fútbol mexicano. ¿Qué pasa cuando una promesa parece tenerlo todo, y aún así termina sin convertirse en lo que el mundo esperaba? Déjame en los comentarios qué recuerdas tú de Neri Castillo y si crees que fue uno de los talentos más desperdiciados del fútbol mexicano.